Me da tanto gusto una vez más estar junto a ustedes compartiendo esta serie de enseñanzas denominada Por la Fe. Estamos avanzando en cada uno de estos personajes. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de Tito, quién fue Tito, cómo su fe se muestra por medio de las Escrituras, en qué pasajes él pudo intervenir, cuál fue la relación que tuvo con el apóstol Pablo. Esas son algunas de las cosas que vamos a estar hablando durante este estudio, y antes de comenzar quisiera que usted me acompaña en oración, ahí donde se encuentra. Oremos para pedir dirección al Padre. Señor Dios, a ti nos dirigimos en oración. Queremos pedirte que puedas acompañarnos en este estudio bíblico, que tú puedas enseñarnos, que tú puedas guiarnos, que pueda tu palabra no solamente llenarnos de gozo por lo que aprendemos, sino que sea tu Espíritu Santo quien guíe nuestras vidas para que pueda ser puesto en práctica, para que pueda ser reflejado, para que pueda, Señor Dios, que pueda ser practicado esto. Y pedimos a tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tito. El título del mensaje es Tito, un fiel colaborador. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje, de esta enseñanza? Es estudiar la vida de Tito y de qué manera su fe se evidenciaba. De qué manera su fe nos enseña cómo debemos comportarnos como creyentes. Pero hablemos de quién era Tito. Tito era un cristiano, pero de un origen griego. Y también podemos decir que Tito fue un fiel colaborador de Pablo. Estuvo acompañándolo en algunos de los viajes misioneros, y vamos a ver a la parte del desarrollo para poder analizar de mejor manera quién es Tito. El punto número 1 que quiero compartir con ustedes se denomina quién los alentó. ¿Quién los alentó? Y vamos a ver a quién se refiere. Veamos la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, del versículo 3 al 6. Voy a estar leyendo NTV. Dice: pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Es el apóstol Pablo hablando en esta ocasión. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Versículo 6. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. ¿Quién era el que los alentaba? Tito. Dice en el versículo 6, le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, a que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. En este versículo se habla acerca de la ofrenda que estaba siendo enviada hacia la iglesia de Jerusalén. Y Tito había hecho una labor también en la iglesia, en los Corintios, en la iglesia de Corinto, porque él había estado trabajando con estos hermanos y dándoles a conocer la importancia de dar. Estaba alentándolos acerca de lo importante que es de dar, de ayudar, de dar una ofrenda, de participar de las ofrendas. Y Tito había estado realizando esta labor. Ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes, quien los alentó. Y el segundo punto lo he denominado el mismo entusiasmo. Seguimos en el mismo capítulo 8, pero en esta ocasión, en 2 Corintios, vamos a ir al versículo 16. Y dice: por lo tanto, gracias a Dios, sigue hablando el apóstol Pablo, dice: gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes, el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes, los corintios. Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. Una vez más voy a leerlo. Dice: por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. Tito estaba esperando la oportunidad. En qué momento Pablo me dice para volver a verlos, para poder compartir, para poder alentarlos, de poder escucharlos, de poder compartir. Estaba deseoso y viene la oportunidad, y Tito
tenía ese entusiasmo de antemano, tenía ese deseo de antemano y con agrado recibió esa petición de poder ir a visitarlos. Este es el segundo punto, y en este segundo punto podemos ver algo más personal también de Tito, de aquella actitud que tenía, de aquel deseo que tenía de poder compartir. Ya no había, no había podido estar con los corintios, pero quería volver a verlos, quería volver a compartir. Y pienso mucho en esta característica de él para nuestras vidas como creyentes. Y vamos a estar desarrollando y voy a estar hablando acerca de estas características con el propósito de que podamos darnos cuenta estas características, estas cualidades, estos aspectos de Tito y poder llevarlos y hacer una comparación a nuestras vidas y darnos cuenta de cómo Dios puede utilizar la vida de una persona y cómo Dios también puede utilizar nuestras vidas. Y qué tal ese entusiasmo por poder compartir, por poder conocer de cómo está un hermano o un familiar o un amigo o un compañero. Y que ese entusiasmo, ese anhelo de, como decía el versículo, no el versículo, el primer punto, eso de alentar, tenía esa característica también de poder alentar. Son características para poder meditar, para poder reflexionar, para poder darnos cuenta cómo estamos, pero también darnos cuenta que el Señor está deseoso de poder utilizarnos de esa manera, que tengamos aquel deseo, aquel entusiasmo y aquellas ganas de alentar, aquella disposición de alentar. El tercer punto que quiero compartir con ustedes se denomina no busco lo que tienen. No busco lo que tienen. Y vamos a ver a qué se refiere esto. Seguimos en la segunda carta a los Corintios. Esta vez vamos a ir al capítulo 12, al versículo 14. La parte A dice lo siguiente. Y se dan cuenta, muchas de estas primeras intervenciones es el apóstol Pablo hablando, y es que Tito era un fiel colaborador de Pablo. La escritura lo muestra como un hijo, como si fuera un hijo espiritual, así como Timoteo. Tito era como un hijo espiritual también de Pablo, y en sus viajes y en sus cartas aparece la persona de Tito. Vamos a ver lo que dice en el versículo 14a. La parte A vamos a leer. Ahora voy a visitarlos por tercera vez, dice Pablo, y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos, le dice a los corintios. Y el versículo 16 dice, algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Dijo el apóstol Pablo en el versículo 14, no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Y esa misma declaración, esa misma actitud es la que también seguramente tenía Tito como fiel colaborador, como compañero. Cuánto no habrán compartido, cuánto no habrán conversado, cuánto no habrán aprendido juntos del Señor, cuánto no habrán estado sirviendo o compartiendo espacios de servicio en el Señor, viajes. ¿Se imaginan esos tiempos cuando viajaban en las barcas y haber compartido inclusive en ese tipo de lugares? Tantas oportunidades para poder compartir, para poder aprender el uno del otro, para poder ser animado por el Señor también. Entonces era claro que Tito tenía esta misma actitud. No busco lo que ustedes tienen, los busco a ustedes mismos. Ahora quisiera hablar un poco acerca del contexto en la isla de Creta, pues sabemos que Tito es una carta que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo y se le da algunas indicaciones, pero hablamos un poco acerca de Creta. A Tito se le encomendó una tarea en Creta. Veamos Tito, capítulo 1, el versículo 12, dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Dice que un profeta de Creta dijo esto acerca de algunos líderes religiosos
de origen judío que habían llegado a Creta y que estaban comenzando a compartir que no solamente bastaba el creer en Jesús para ser salvo, sino que ellos apelaban mucho a la circuncisión. Entonces este profeta de Creta habla acerca de estos líderes de origen judío que dicen que no tienen que ser circuncidados y tienen que abstenerse de comer también algunos ciertos tipos de alimentos. Y pues dice, los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. No está alejado este comentario de la realidad de lo que pasaba en la isla de Creta. Era común, no era común, era algo característico de las personas de aquel entonces, de decir mentiras, de tener una vida doble. Y lo interesante es que Tito tenía que lidiar con este tipo de contexto, con este tipo de cultura, con las cuestiones que estaban a su alrededor. Él tenía que lidiar con aquello. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice con respecto a la naturaleza o a la cultura de los cretenses. En Tito 1, el versículo 1 al 2 dice: Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Me llama mucho la atención este énfasis que el apóstol Pablo da, porque dice que la verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, es decir, nos muestra la naturaleza de Dios, un Dios fiel, un Dios verdadero, quien no miente, a diferencia de lo característico de los cretenses, ¿no? Una cultura o una sociedad en la cual prevalecía la mentira, versus el Dios fiel y verdadero, quien no miente. Entonces es la introducción que el apóstol Pablo hace en el capítulo 1 y nos muestra la naturaleza de Dios. Pero recuerden que seguimos en una introducción hablando acerca del contexto en Creta. Está como un pequeño paréntesis que he decidido hacer para que sepan qué era lo que pasaba en la isla de Creta y qué es lo que sigue el apóstol Pablo pidiéndole a Tito, y vamos a ver cómo Tito tiene que sobrellevar algunas cuestiones. El siguiente punto, el cuarto punto, se denomina fomenta y refleja. Y es que en Tito capítulo 2, el versículo 1, el apóstol Pablo le dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. En cuanto a ti, fomenta la sana enseñanza, que tu clase de vida refleje una sana enseñanza, porque alrededor de habían creyentes en Creta, pero también habían personas que habían comenzado en la fe, pero se estaban desviando y volviéndose a su vieja naturaleza. Entonces, Tito, tú encárgate de reflejar esa sana enseñanza, de manera que aquellos que se están desviando se vuelvan hacia la sana enseñanza, hacia una vida que agrada al Señor. Fomenta y refleja. Una característica muy práctica y un ejemplo muy práctico para nuestras vidas ahora día en día. Lo que Tito atravesaba en Creta con personas que llevaban vidas que no agradaban al Señor, no es muy alejado de lo que también nosotros experimentamos. Es común tener escenarios o situaciones que nos damos cuenta de personas que no llevan una vida que le agrada al Señor, pero está en la vida del creyente, en su vida, en mi vida, en de fomentar y reflejar una vida que refleje sana enseñanza. Y el capítulo 5 sigue hablando de más ejemplos prácticos. No el capítulo 5, el punto número 5 dice: sé tú mismo un ejemplo. Y en Tito, el capítulo 2, el versículo 7, dice lo siguiente: y sé tú mismo ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Una vez más vamos a leer Tito, capítulo 2, el versículo 7, dice: y sé tú mismo, un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Y es un gran desafío el que se muestra aquí en las Escrituras, porque estamos de acuerdo en algo. Creo que estamos de acuerdo en que
enseñar algo no es lo mismo que practicar o reflejar esa integridad o esa seriedad o ese ejemplo. Son dos cuestiones diferentes, pero confiamos en que podremos ser ese ejemplo, podemos reflejar aquella integridad, aquella seriedad en nuestras enseñanzas con la ayuda del Señor. El último punto que quiero compartir con ustedes se denomina su confianza en el Señor para enseñar. Su confianza en el Señor para enseñar. Y en este punto no voy a poder leer todos los versículos. Se trata prácticamente todo el capítulo 2 y en el capítulo 2 se mencionan a algunas grupos de personas a las cuales el apóstol Pablo le dice a Tito: fíjate en este grupo, fíjate en este otro grupo. Y vamos a ver cuáles son. En el versículo 2, por ejemplo, dice: enseña a los hombres mayores. Y luego le sigue dando algunas instrucciones específicas para este grupo de personas. Específicos también, hombres mayores. Y luego dice: de manera similar, enseña a las mujeres mayores. Y luego pasa a las mujeres jóvenes con instrucciones específicas. A vivir sabiamente, por ejemplo, les dice a ser puras, a trabajar en su hogar. Luego en el versículo 6 dice: del mismo modo, anima a los hombres jóvenes. Hay otra parte también en el versículo 9 que habla acerca de los esclavos. Habla también acerca de ellos, de que deben ser obedientes. Más adelante habla acerca de que al gobierno, a los funcionarios, hay que respetarlos, hay que obedecerlos. Entonces veo varios grupos de personas y veo algo en común también. Les dice: enseña, les dice: anima. Entonces puede sonar desde mi punto de vista complicado tener que lidiar con diferentes grupos de personas y enseñar algo específico para un grupo, para otro grupo, para otro grupo. Pero digo al mismo tiempo que prevalece la confianza en el Señor para poder enseñar y para poder cumplir con cada una de las indicaciones que en este caso el apóstol Pablo le da a Tito. Y al ver tantas indicaciones, bueno, no tantas, al ver las indicaciones que Pablo le da a Tito y que Tito dice: sí, puedo hacerlo con la ayuda del Señor, también puedo ver la obediencia que Tito tiene, la disposición que Tito tiene a decirle: sí, Señor. Es decir, al Señor Jesús, ¿no? Por medio de Pablo, decirle: ahí iré con tu ayuda, estaré enseñándole a aquellos hombres mayores y a cada uno de estos grupos con tu ayuda, Señor. Finalmente quiero concluir con ustedes diciendo lo siguiente: pues Tito estaba presto, como lo estaba diciendo, para cumplir con las indicaciones que le daba Pablo. Pero no solamente porque se las daba Pablo, sino porque ambos sabían que era un servicio para el Señor y era lo que prevalecía. Es decir: Señor, esto es por ti. Tal vez algunas de ellas parecían difíciles o parecen difíciles para nuestra época tal vez, pero aprendemos algo, y es que Tito confiaba en que Dios lo capacitaría para esta labor. Así mismo lo puede hacer en nuestras vidas. Que prevalezca, hermanos, la confianza en el Señor para servirle y para llevar una vida que honre al Señor mismo. Que su vida de fe, que mi vida de fe sea un ejemplo práctico también en nuestro día a día. Así como pudimos ver algunas de las características, algunas de las cualidades de Tito, que también puedan ser algo que sea reflejado, que pueda ser evidenciado en nuestro día a día con la ayuda del Señor. Que el Señor les guarde. Oremos finalmente. Padre, te agradecemos por tu palabra, por lo que tú puedes enseñarnos por medio de las Escrituras, y nos da mucho gozo, nos anima, nos alienta, también nos desafía a poder darnos cuenta de que podemos llegar a servirle, a ser partícipes en alguna de estas áreas o a desarrollar alguna de estas cualidades para su honra, para su gloria, para el servicio de la congregación, del ánimo en el creyente. Padre, que seas tú ayudándonos, así como lo pudiste hacer en la vida de estos personajes que estamos estudiando. Creemos que es posible también en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.